Vamos a hablar con la doctora Adriana Izquierdo, que es miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida a Ángulo Abierto. Encantada de tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantados. Adriana, para los neófitos, entre los que me incluyo, ¿nos puedes explicar qué es la anosmia? La anosmia es el término que se utiliza para definir la pérdida total del sentido del olfato. Pero la afectación del olfato no solamente puede ser total, puede ser también que tengamos una hiposmia, es decir, pérdida parcial del sentido del olfato. O incluso una parosmia, que es la alteración es una distorsión del sentido del olfato. Anosmia concretamente es pérdida total. El paciente no huele nada, nada. Ajá. ¿Y por qué este es uno de los síntomas iniciales del contagio del SARS-CoV-2, doctora? ¿Por qué este y no otro, junto con la pérdida del gusto? Es una muy buena pregunta y realmente es un síntoma muy característico que nos ha sorprendido incluso a los especialistas que nos dedicamos mucho al olfato, y es porque justamente las células donde nace el sentido del olfato tiene justamente el receptor donde la célula tiene la facilidad de entrar, por la que entra. Y por esto es que ha afectado tanto con este síntoma. Pero también lo que hemos visto es que los pacientes que tienen mayor gravedad de la pérdida del olfato tienen menor gravedad de los síntomas a nivel bronquial. Es decir, pareciera como si hubieran dos infecciones, una más bien alta y otra un poco más baja. Normalmente la afectación del olfato lo estamos viendo más en pacientes jóvenes y que no han requerido ingreso hospitalario, y es lo que hemos demostrado con el estudio multicéntrico que se realizó a través de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. El problema, doctora, radica cuando esta sintomatología de la que estamos hablando, la anosmia, esa pérdida total del olfato, pues persiste en el tiempo. Es decir, una vez se ha superado la COVID-19, la persona que ya ha dejado a un lado la enfermedad, la ha superado, sigue sin poder oler absolutamente nada. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo, cuánto tiempo puede estar una persona sin poder oler, padeciendo anosmia? Tenemos todo tipo de pacientes. Hay pacientes que llevan 14 meses que no han recuperado del todo el olfato. Lo que sí que hemos visto es que los pacientes al cabo del mes o los 2 meses empiezan a recuperar el sentido del olfato, pero muchos lo recuperan de una forma distorsionada. Es decir, el paciente detecta, huele, pero no sabe lo que está oliendo, le cuesta identificar. Y si lo identifica de una forma distorsionada normalmente a olores desagradables, nuevos, y que esto afecta también en la calidad de vida porque afecta a la hora de comer. Y es lo que tenemos que intentar controlar. Tenemos ya montadas unidades de olfato y unidades que estamos dentro de la unidad COVID, justamente para controlar los pacientes con síntomas post-COVID, que es el COVID persistente. Claro, es que es lo que comentabas, doctora, son pacientes que se enfrentan, podemos decir, a una situación de discapacidad y a una merma considerable de su capacidad, o sea, de su calidad de vida. Para todos los que podemos oler con normalidad, pues no nos hacemos una idea, ¿no?, de la imposibilidad de detectar un olor u otro. Entonces, la persona que lo padece lo pasa muy mal, lo tiene que pasar muy mal. Efectivamente, el paciente cuando viene a la consulta ya está un poco desesperado y intentamos empatizar mucho con él porque realmente es un sentido que no se le da el valor que tiene hasta que uno lo tiene afectado, ¿no? Porque es un sentido que afecta a las relaciones interpersonales, cómo huele mi familia, cómo huelen mis hijos, cómo huelo yo mismo. Afecta a situaciones de peligro, de riesgo, ¿no? Muchas personas que se le ha quemado la comida o el horno, empieza a salir humo, gases tóxicos y no son capaces de detectarlo. Incluso afecta también a la hora de seleccionar alimentos o consumir alimentos en mal estado. Algún paciente también dice que me bebí la leche que estaba en mal estado, pero es que no me he dado ni cuenta.
hasta que lo dijo mi marido no me he dado cuenta. O sea que sí que afecta mucho la calidad de vida. Y cuando el paciente aguanta unos meses y resiste con la alteración del olfato, no hay problema, pero si el paciente ve que pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses y no recupera el olfato, es cuando ya se empieza a preocupar. Claro, por eso es tan importante trabajar en la recuperación de la capacidad olfatoria. Entonces, mi pregunta, doctora, es ¿cómo se puede recuperar esta capacidad o cómo pueden recuperar esta capacidad estos pacientes? Porque la evidencia científica, lo cierto es que no apoya por ahora ninguna terapia farmacológica para la recuperación del olfato, pero sí que existen herramientas, ¿no? Existe algún tipo de rehabilitación que permite que estas personas que han padecido anosmia recuperen su capacidad olfatoria. Exacto. Primero que nada hay que diagnosticar bien al paciente, es decir, tenemos que intentar medir y graduar de qué alteración del olfato estamos hablando en cuanto a cantidad y calidad del olfato. Es decir, normalmente hacemos una olfatometría para que nos aporte más información y saber en qué situación basal estamos del paciente y a partir de ahí comenzar a hacer una rehabilitación, es decir, un entrenamiento olfatorio. ¿Para qué? Para estimular la parte visual, la parte olfativa y la parte de memoria que está muy relacionada con el sentido del olfato. Teniendo esto de forma basal podemos saber con el tiempo, haciendo unas olfatometrías posteriores, sobre todo a los 3 y a los 6 meses, poder saber la progresión de la rehabilitación olfatoria, para que el paciente podamos tener un control exacto de él, porque esto es muy subjetivo. El paciente puede decirte, sí, estoy mejorando o no estoy igual, pero necesitas una medida para saber realmente cómo está el paciente. Doctora, me ha llamado mucho la atención esto que has comentado y es que precisamente para esa rehabilitación se tiene que llevar a cabo una estimulación que no solamente es olfativa, sino también visual y de memoria. Exacto, muy importante. Primero, es importante que el especialista con el que el paciente está trabajando tenga o conozca los kits que están validados, porque no es lo mismo oler un olor que no estamos acostumbrados culturalmente, como es, por ejemplo, el clavo. El clavo no está dentro de nuestra cultura, no lo utilizamos mucho, quizás en otros países sí, pero en la nuestra no. Y si tenemos que asociar la parte de memoria, es muy difícil asociar el clavo a algo que realmente no consumimos en el día a día. Entonces, primero que nada, tienen que ser kits validados. Segundo, que cada odorante, al hacer la rehabilitación, tienes que hacer estímulo visual, es decir, el paciente ve el odorante, tiene que imaginarlo, tiene que asociarlo de memoria todo lo que pueda a ese olor, por ejemplo, el limón, ¿no? Y asociarlo, galletitas de limón, pay de limón, helado de limón, sorbete de limón, todo lo que pueda, porque tiene que intentar recuperar también la parte de la memoria y luego hacer el estímulo olfativo. O sea, es muy importante esos 3 pasos que quizás no es solamente oler y ya está, sino que tienen que hacer los 3 estímulos realmente para que el cerebro vuelva a recordar e interpretar la información que está recibiendo. Y doctora, ¿qué grado de éxito tiene esta rehabilitación o para las personas que en estos momentos están padeciendo anosmia porque padecen esta secuela, ¿no? Esta secuela del COVID persistente y nos puedan estar escuchando y realicen este tipo de rehabilitación? ¿Qué perspectivas tienen de éxito? ¿Cuándo podrán recuperar el olfato? ¿Hay una estimación? Es una estimación aproximada porque estamos trabajando en ello, pero sí que hemos visto que a los 3 meses de rehabilitación del olfato, cuando hemos hecho la siguiente olfatometría, están mejorando entre un 20 y un 40%, que esto es bastante. A no tener nada, esto es mucho para ellos y Pues realmente sí. vienen muy motivados y muy contentos. Claro que todavía tienen que continuar, porque la rehabilitación son mínimo 6 meses de tratamiento. Es necesario, y te lo pido a ti como experta, Adriana, mandar ese mensaje de esperanza precisamente a todas esas personas, que son muchas y cada vez más, que están padeciendo COVID persistente en sus diferentes vertientes. No solamente tiene que ser la pérdida del olfato, hay gente a la que se le cae el pelo, hay gente que tiene otra serie de problemáticas, para que no pierdan la esperanza y para saber que eso tiene curación, podemos decir, o una rehabilitación que les permita volver a estar como antes.
Justamente es lo que hablamos cada día, ¿no? Con nuestros compañeros, que claro, es un virus que no solamente pues tienes una neumonía, tienes una infección y te recuperas, sino que estamos viendo y estamos quedando con secuelas posteriores que nos está costando mucho y que realmente se están formando unidades con distintos especialistas, equipos multidisciplinarios para justamente poder tratar los pacientes y hacer toda la rehabilitación que se puede hacer, no solamente del olfato, sino también a nivel muscular, a nivel emocional. Hay muchos pacientes que, claro, el olfato y la memoria y las emociones van muy relacionadas y son pacientes que han quedado con la habilidad emocional y que muchas veces ellos no saben cómo expresarlo y son poco entendidos. Entonces sí que es importante acudir a este tipo de unidades con equipos multidisciplinarios y que el paciente tenga motivación, tenga fuerza y pueda salir adelante. Les animamos a todas aquellas personas que crean que puedan estar sufriendo las secuelas de un COVID persistente a que acudan, por supuesto, al médico. Adriana, la sociedad a la que perteneces, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, hay que decir que se ha mantenido muy activa a lo largo de toda la pandemia y ha puesto en marcha varios estudios, por un lado, para conocer la afectación de la sordera en pacientes con COVID-19, con coronavirus y también las consecuencias laringofaríngeas que presentan pacientes que han sido intubados por esta enfermedad. No sé si disponéis ya de algún tipo de conclusiones o datos de estos estudios. La verdad que nosotros como especialistas tenemos que agradecer mucho a la Sociedad Española de Otorrinolaringología porque desde el minuto cero que empezó la pandemia han estado detrás nuestro apoyándonos. Cualquier problema que hemos tenido han estado ahí para darnos soluciones, para hacer públicas también todos los trabajos de investigación que hemos hecho. Y sí, tenemos diferentes proyectos, de hecho están en la web de la Sociedad Española, donde el paciente puede acceder y cualquiera que quiera acceder a esa información lo puede hacer, pero no solamente de España, sino que también está llegando mucho también a Latinoamérica por el idioma, ¿no? Y son especialistas que se están guiando mucho de todos estos proyectos, de todos estos protocolos, y los últimos, como bien ha comentado, son justamente lo de las alteraciones laringofaringeas y las alteraciones auditivas de los cuales mis compañeros están trabajando en ello. Pues estaremos muy pendientes a esos estudios muy interesantes y Adriana Izquierdo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado y compartido estos minutos con nosotros para pues saber un poco más acerca de la anosmia, que como digo es un término que para muchos y muchas personas será totalmente desconocido, pero que bregamos y tratamos con él día a día, la pérdida del olfato ocasionada por esta pandemia, por la COVID-19. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar interesados en el tema. Gracias.